Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. En la conmemoración de los 7 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC, el expresidente Juan Manuel Santos, el excomandante máximo de esa guerrilla, Rodrigo Londoño Timochenko, hablaron sobre las luces y sombras de ese proceso. Resaltaron que este permitió la desmovilización de cerca de 14 guerrilleros, de los cuales solo un 5% retomó las armas, y criticaron la falta de implementación del acuerdo. Tanto el expresidente Santos como Londoño le pidieron al presidente Gustavo Petro, quien no asistió al evento a pesar de haber confirmado, nombrar un consejero que permita acelerar el cumplimiento del acuerdo, y lamentaron el asesinato de 406 firmantes de paz. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Estados Unidos sancionó al ex general Jesús Armando Arias Cabrales por la toma del Palacio de Justicia. Ni el oficial ni su familia podrán ingresar a ese país. Además, el gobierno Biden confirmó que les fue retirada la visa. La decisión se dio a conocer a través de un comunicado del Departamento de Estado. En el documento se indica que la remoción de la visa es producto de su participación en la violación de derechos humanos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Más de 1.000 familias damnificadas dejó una grave emergencia en el Bajo Cauca antioqueño, sucedida por el desbordamiento de un río y de 2 quebradas. El agua entró con fuerza y arrastró enseres, cultivos, destruyó locales comerciales, alcanzó los 3 metros de altura. A esta hora, la Dirección de Gestión del Riesgo acompaña la instalación de un albergue provisional para atender a las familias damnificadas. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Primer intercambio de secuestrados israelíes por presos palestinos entre Israel y Hamás. Comienza la tregua en Gaza. En la frontera con Líbano aumentan ataques de Hezbollah contra Israel. China informa a la OMS que el brote de neumonía infantil que tiene desbordados sus hospitales no es una amenaza. Óscar Pistorius, el histórico deportista paralímpico que asesinó a su novia, saldrá de la cárcel bajo palabra. Familia de la víctima apela decisión. Por su papel en la toma del Palacio de Justicia, Estados Unidos prohíbe entrada al general Arias Cabrales y a su familia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Hamás liberó a 24 de los rehenes que secuestró en el ataque que dio inicio a la guerra, e Israel excarceló a 39 palestinos, esto en el marco del primer día de la tregua en Gaza. Mañana serán liberados 13 rehenes más. En el día más esperado para los rehenes, sus familiares y para la población de Gaza, se da el inicio de la tregua entre Israel y Hamás y la operación denominada Puerta del Cielo. Personas envueltas en banderas israelíes vitorearon, cantaron y con aplausos recibieron los convoys que transportaban los rehenes. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha informado que 24 rehenes han sido liberados, 12 tailandeses, 13 israelíes y un filipino. Y a su vez facilitaron el traslado de 33 prisioneros palestinos desde una prisión israelí con destino a la ribera occidental. Para este granito se creó un protocolo de liberación. Los secuestrados pasan a Egipto y desde allí serán trasladados a la base aérea de Hebzerin, en el sur de Israel. Recibirán una recepción inicial que incluye un chequeo físico y mental. Luego de este chequeo se reunirán con sus familiares. El ministro israelí reitera el compromiso que tiene con Israel. זוהי אחת ממטרות המלחמה, ואנחנו מחויבים להשיג את כל מטרות המלחמה. A su vez, los comandantes israelíes han prometido liberar a todos los rehenes mientras se preparan para proseguir la campaña en Gaza, una vez que finalice el alto el fuego de 4 días. El ejército dice que se está preparando para la siguiente etapa de operación. Ingresó a Gaza el primer convoy de 137 camiones con ayuda humanitaria.
El gran acuerdo entre Israel y Hamás ha permitido la entrada de 137 convoys con ayuda humanitaria, que incluyen medicamentos, combustibles y gas, los cuales entraron hoy a la Franja de Gaza a través del paso terrestre de Rafah, que conecta a Egipto con el enclave palestino. Además, la Media Luna Roja Palestina informó que ha recibido a manos de la Media Luna Roja egipcia 2 ambulancias. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ve la tregua como una oportunidad para Gaza. This extended pause in the fighting brings a critical opportunity to deliver much needed food, medicine, water and fuel to the civilians in Gaza, and we are not wasting one single minute. Por otro lado, el ejército israelí informó que 4 tanques de combustible y 4 tanques de gas de cocina fueron transferidos desde Egipto a las organizaciones de ayuda humanitaria de la ONU. Hoy ingresaron 85 camiones. Por otra parte, tanques militares israelíes y vehículos blindados salieron del norte de Gaza. Y mientras hay tregua en Gaza entre Hamás e Israel, Hezbollah lanzó nuevos ataques a Israel en la frontera con el Líbano. Luego que Hezbollah lanzara una serie de ataques en el norte de Israel, en las últimas horas, las fuerzas de defensa de este país contraatacaron la infraestructura militar de la organización musulmana en el sur del Líbano. Our posture along the northern border has been a defensive one. From the first day, from October 7th, we have seen almost relentless Hezbollah attacks from Lebanon into Israel, violating Resolution 1701 from southern Lebanon. Towards Israeli civilian and military targets. And our posture is a defensive one. We have continuously warned the state of Lebanon that they are in a very dangerous situation. What we are going to do now is to continue to defend ourselves. El ejército afirma que sus últimos ataques aéreos destruyeron lanzaderas pertenecientes al grupo terrorista Hezbollah utilizadas en ataques contra Israel en los últimos días, así como emplazamientos militares utilizados por este grupo. Al menos 80 cohetes, misiles y morteros fueron disparados desde el Líbano contra el norte de Israel en una serie de salvas de Hezbollah en las últimas 24 horas, marcando uno de los ataques de mayor alcance del grupo terrorista desde el 7 de octubre pasado. Israel abrió una crisis diplomática con España al acusar al presidente Pedro Sánchez de dar apoyo al terrorismo. España e Israel han ensalzado este viernes una crisis diplomática tras la visita que ha realizado el presidente Pedro Sánchez a este país, territorios palestinos y Egipto. En esta visita el mandatario europeo criticó a Israel. I celebrate the agreement for the release of some hostages and to establish a humanitarian pause, while emphasizing that all remaining hostages must be released. I also reiterate Israel's right to defend itself, but it must do so within the parameters and limitations imposed by international humanitarian law, and this is not the case. The indiscriminate killing of innocent civilians, including thousands of boys and girls, are completely unacceptable. Las autoridades israelíes consideran que estas afirmaciones dan apoyo al terrorismo, una reacción que ha indignado al gobierno español. El jefe del gobierno español es el único líder que ha criticado ante el propio Netanyahu el bombardeo de civiles en Gaza. En esta última etapa del viaje, el mandatario buscó abrir la puerta de España para reconocer a Palestina como un Estado, incluso si no lo hace toda la Unión Europea. En medio del colapso de los hospitales en varias ciudades chinas, este país informó a la Organización Mundial de la Salud que el brote de infecciones respiratorias que viene sufriendo no es una amenaza. No hay nuevos ni infrecuentes patógenos, sino gripes e infecciones conocidas. Esto fue lo que informó la Autoridad de Salud China a la OMS, solo un día después de que la organización pidiera información suplementaria y resultados de laboratorios relacionados con el enorme aumento de enfermedades respiratorias que está padeciendo el norte del país y que afecta sobre todo a niños. La posibilidad de focos de neumonías no diagnosticadas disparó la alarma en todo el país, por lo que según los primeros reportes desde Wuhan, se deducía que se hablaba de una neumonía extraña,
Sin embargo, después de una investigación detallada de la OMS, se determinó que se trata de neumonías, bacterias y virus comunes. El aumento de estas enfermedades respiratorias se produce cuando China se prepara para su primera temporada invernal desde que se levantaron las estrictas restricciones por COVID-19 a finales del año pasado. El Estado Mayor ucraniano informó que Rusia perdió 1.100 soldados en sus bombardeos con artillería en 120 localidades habitadas en las regiones fronterizas con Ucrania. Según el ministro del Interior de Ucrania, los ataques dejaron 3 civiles fallecidos e hirieron a 5 personas en la región de Jersón. A su vez, un corresponsal de guerra ruso de la televisión estatal murió a causa de heridas de metralla después de un ataque con aviones no tripulados por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas en el sureste controlado por Rusia. La justicia de Sudáfrica le otorgó la libertad condicional al atleta paralímpico Oscar Pistorius, quien asesinó a su novia y por esto fue condenado a 13 años de cárcel. 10 años, 9 meses y 10 días después de haber cometido un asesinato, el excampeón paralímpico Oscar Pistorius obtuvo este viernes la libertad condicional y podrá salir de la cárcel el próximo 5 de enero. Correctional Services confirms parole placement for Oscar Pistorius effectively from the 5th of January 2024. Mr. Pistorius was initially convicted of capital homicide in 2014, but the case went through a number of appeals and was eventually ratified to 13 years and 5 months in 2017, now for the case of murder. Pistorius tendría que continuar con una terapia de control de la ira como condición para su libertad condicional. Estados Unidos retiró la visa al ex general Jesús Armando Arias Cabrales y a su familia como sanción por su rol en la retoma al Palacio de Justicia en 1985. El gobierno de Estados Unidos retiró las visas del ex general colombiano Jesús Armando Arias Cabrales, la de su esposa e hijos, por el rol militar en la toma del Palacio de Justicia en 1985. La decisión se dio a conocer a través de un comunicado del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. En el documento se indica que la remoción de la visa es producto de su participación en la violación de derechos humanos y por eso fue condenado a 35 años de prisión en Colombia. La operación militar dejó un centenar de muertos, entre ellos una docena de jueces del Tribunal Supremo, 6 guerrilleros desaparecidos. En mayo del 2020, Arias fue puesto en libertad condicional tras someterse a la Jurisdicción Especial de Paz, organismo del cual fue expulsado en agosto por no colaborar, aunque el exgeneral insiste que es inocente. 30 migrantes de una caravana que partió de Centroamérica llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México. Más bien 300 migrantes, muchos de ellos están ahora en Juárez, partieron a inicios de noviembre desde Tapachula en la frontera sur de México con la caravana que llegó a sumar 8,000 migrantes, la más numerosa que ha habido este año, razón por la cual el gobierno de Estados Unidos ha impuesto en los últimos meses nuevas políticas para mitigar la crisis migratoria. La cifra de fallecidos en Somalia asciende a 96 por las inundaciones que han ocasionado las fuertes lluvias. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios alertó que la cifra de personas desplazadas se duplicó la semana pasada con respecto a la anterior, pasando de 334,000 personas a 649,000. En Corea del Sur, profesionales en tecnología crearon un robot capaz de dirigir una orquesta de hasta 60 músicos. Se trata de un humanoide capaz de guiar a intérpretes tanto de forma independiente como en colaboración con un director humano a su lado. El robot, llamado Ever 6 y con 1.8 metros de altura, es capaz de memorizar decenas de canciones y la posición de los músicos. Asimismo, está programado para replicar los movimientos de un humano mediante tecnología de captura de la moción. Por el momento, sin embargo, no es capaz de escuchar o improvisar en tiempo real, pero sus desarrolladores están trabajando actualmente para permitir que el robot haga gestos que no estén preprogramados. Muy buenas noches.
Hoy hace 7 años se firmó la paz en Colombia entre el gobierno del entonces presidente Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quien era entonces el máximo comandante de las FARC. Durante un evento realizado hoy en el Centro de Memoria Histórica aquí en Bogotá, todos los principales protagonistas hablaron de las luces y las sombras del acuerdo. Nuestro invitado de esta noche es el señor Londoño, conocido como Timochenko. Gracias por aceptar esta invitación. Luces y sombras. ¿Cuáles son, señor Londoño, las luces? Bueno, primero, Rodrigo Londoño, ya ese Timochenko quedó en el pasado. Además, nunca fue propiamente mi seudónimo, pero... No, Yamil, le agradezco mucho y le reconozco esta invitación. Yo tengo una profunda admiración por usted, por su trabajo, por su trayectoria. Y para mí esta fecha, que haya tenido usted en cuenta esta fecha tan importante para la historia de Colombia y en particular para nosotros, los firmantes del Acuerdo de Paz, que hace 7 años dejamos las armas a un lado y nos tomamos la decisión de ayudar a construir la paz de Colombia, ya sin el uso de las armas. Entonces, este es un momento para nosotros de mucho significado, aunque tenemos 406 que desafortunadamente no pudieron celebrar estos 7 años. 406 firmantes de la paz. Asesinados, sí. No puede ser. Durante este lapso. Durante este lapso. ¿Y quién los ha asesinado? Bueno, pues estamos esperando que la Fiscalía produzca, en lo que se sabe, pues una buena parte por las disidencias, por los grupos armados que hay. ¿Disidencias de las mismas FARC? Las que llaman disidencias, que yo nunca he reconocido ese nombre, pero pues ya es como se le reconocen. Y pues los grupos armados que hay en las regiones, incluso algunos compañeros han sido asesinados por el ELN. Hay unos casos que están en investigación por miembros del Ejército Nacional, que son muy poquitos, pero la cifra es esa. Desafortunadamente no están en este 7º aniversario, pero a pesar de ello, nosotros en este aniversario nos sentimos que no nos equivocamos, que acertamos, que estamos que tenemos que rendirle memoria a todos esos que han quedado en el camino, manteniendo firmes por la paz. ¿Usted mismo ha sido amenazado o ha habido algún intento de atentar contra su vida? Sí, señor, va a ser 4 años. Va a ser 4 años, en enero van a cumplir 4 años que hubo un intento de atentar contra mi vida. ¿Y se supo algo sobre eso? Sí, afortunadamente sí se supo y capturaron los que estaban implicados. Dos muchachos, desafortunadamente que también eran firmantes, murieron en el intento del atentado. Ah, pero eran disidentes. Aparentemente. Se habían marginado del proceso. ¿Y cómo murieron? Cuando iban llegando al sitio donde yo estaba, que iban a tratar de hacer. ¿Y cuáles más han sido las luces en estos 7 años, señor? Sí, hoy yo fundamentalmente hablé de luces, y son muchas luces, y la luz principal que tenemos en vías a la implementación del acuerdo es el presidente Petro, cuando en su discurso de posesión se comprometió a trabajar por la paz total de Colombia y planteó de que para la construcción de ella había que implementar a rajatabla, palabra textual, los acuerdos entre las distintas FAREP y el Estado colombiano. Para nosotros esa es una prenda de garantía. Sabemos que tiene la decisión, que recibió una institucionalidad descuadernada, que recibió pues, toda la herencia de un gobierno que trató de hacer trizas los acuerdos. Entonces no era fácil recomponer todo, no ha sido fácil, lo entendemos. Estamos a la espera de que haga el nombramiento del consejero para la implementación, que es una institución necesaria para que articule todas las entidades del Estado que tienen que ver con la implementación del acuerdo. Esas son, digamos, las principales luces que el proceso ha continuado, a pesar de los 4 años del gobierno pasado donde no se avanzó nada. Sí, no, y hay funcionarios ahí que están muy comprometidos, que se han venido tomando decisiones, por ejemplo, frente al tema de tierras. El tema de tierras viene avanzando, que también es un propósito del presidente
un compromiso que ha hecho, con el cual incluso fue elegido, de la reforma agraria, y eso parte pues de la implementación del acuerdo, que es el primer punto del acuerdo, la necesidad, porque en el trasfondo del conflicto siempre ha estado el uso y la tenencia de la tierra. Y mire, señor Londoño, las luces y las sombras... Son más las luces que hay que las sombras. Sombras hay los sectores que desde el principio, desde cuando estábamos construyendo el acuerdo, se opusieron a él. Que desde que estábamos construyendo el acuerdo trataron de atravesarse, de ponerle palos en la rueda del en el camino a la rueda de la construcción de la paz. Los mismos que distorsionaron lo que se había hecho y en el plebiscito. ¿Qué son quiénes? Los sectores que siempre se han lucrado aquí de la violencia y de la guerra. ¿Pero quiénes son? Pues los colombianos saben quiénes son, los conocen. ¿Y usted también? ¿Y por qué no lo menciona? Pues no creo que sea necesario dar nombres. Yo creo que necesitamos, más que dar nombres, es hacerles entender que ese no es el camino, que el camino es de la paz, el camino es del diálogo, el camino es del acuerdo, de la concertación, y que trabajemos todos juntos, reconciliados, en función de construir esa Colombia diversa que todos los colombianos soñamos. Los dirigentes a quien usted no quiere mencionar están relacionados con el gobierno anterior. Pues el gobierno anterior fue elegido con la bandera de hacer trizas los acuerdos de paz, y lo intentó. Afortunadamente fue tan bien blindado el acuerdo que no pudo hacerlo, pero además afortunadamente muchos sectores nos acompañaron. Recuerde las votaciones en el Congreso en función de las objeciones a la JEP, que eso hubiera sido fatal si esas objeciones se logran aprobar, y allí muchos sectores, incluso sectores de los partidos tradicionales, incluso sectores que no muy amigos, digamos, como de estos cambios, pero apoyaron y se logró derrotar esa pretensión del presidente anterior. Y si, como dice usted, durante el gobierno del presidente Duque no se pudo avanzar en el proceso de paz, que entró más o menos en un congelador, ¿cómo es que logró sobrevivir el acuerdo con este paréntesis aparente de 4 años? Por el blindaje que le logramos dar en La Habana al acuerdo. Primero que todo, incorporado a la Constitución. Es algo que es una obligación de cualquier gobernante cumplir ese acuerdo, porque está incrustado, pero además está en manos de la comunidad internacional, está en la mesa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El presidente Santos hizo una declaración unilateral ante el Consejo de Seguridad, ante el secretario general de Naciones Unidas, lo que compromete y obliga al Estado colombiano al cumplimiento del acuerdo. Todos estos elementos ayudaron en el acompañamiento permanente que tuvimos de la comunidad internacional y de los sectores pro paz en este país, que en esto aprovecho y le hago un reconocimiento al presidente Santos, que no fue muy protagonista en esa etapa, pero siempre estuvo del lado nuestro buscando fórmulas para impedir que hicieran trizas los acuerdos. Ustedes han tenido ciertamente muchos opositores. Hablo de opositores de hecho y de opositores políticos. Por ejemplo, en los 4 años del presidente Duque no se avanzó en el proceso. El presidente Uribe no ha sido amigo ni colaboró, ni lo ha hecho con el proceso de paz. ¿Cómo han logrado ustedes superar esa oposición? Yo creo que sí la estamos logrando superar en la medida en que no han podido hacerse los acuerdos, en que se ha mantenido, y que yo creo que en el fondo van, especialmente usted nombró al presidente, al expresidente Uribe, y bueno, yo sí quisiera, claro, son deseos de uno de que en todo esto que hemos vivido, él vaya haciéndose consciente de que no se puede oponer a la construcción de la paz. Me parece que está dando pasos importantes en algo que está en el acuerdo y que lo ha retomado el presidente Petro, que es el acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional, este sector que representa el expresidente Uribe, es muy importante, incluye él como persona, para que, hombre, a través del diálogo y la concertación, busquemos caminos para que no regrese el ejercicio de la violencia, el uso de la violencia en el ejercicio de la política y en asumir los distintos conflictos que en toda sociedad se presentan. Usted, desde el acuerdo de la firma de paz, ¿no ha logrado hablar con el presidente Uribe? No he tenido la posibilidad. ¿Lo ha pedido? En esta etapa no, cuando estamos en La Habana sí en distintos momentos. No, pero después de la No, después del acuerdo no. ¿Usted quisiera hablar con él?
Pues me gustaría tomarme un tinto con él. Pero yo sé, los compañeros nuestros en el Congreso han tenido cuando estuvo en el Congreso, pues se tuvo una buena relación. Bueno, las discusiones normales ahí en el Congreso, pues la relación personal fue buena. Si usted tuviera ocasión de conversar con el señor expresidente Uribe y lo tuviera al frente, ¿qué le diría? Acompañe el diálogo nacional. ¿Por qué? Porque es el camino para que en Colombia nos reconciliemos y para que saquemos la violencia del ejercicio de la política, saquemos el uso de la violencia en afrontar los distintos conflictos sociales que se dan en el país. Y en ese acuerdo, podría decir el presidente Uribe, perdón, no hubo cierta impunidad. Impunidad no, lo contrario. Yo creo que usted dice por lo del acuerdo. En el acuerdo lo que encontramos fue la fórmula precisamente para que no haya impunidad y cada día se está demostrando más, teniendo que como base esa justicia especial que se aprobó en las discusiones allí en La Habana, tiene como fundamento y como columna vertebral la verdad. Y es algo que está aflorando cada vez con más fuerza. Queda pues abierta la invitación pública que usted le hace al señor expresidente Uribe para tratar de atraerlo hacia el apoyo al acuerdo. Bueno, yo no sé si tendré la capacidad de atraerlo, pero por lo menos de demostrarle de que nosotros no le estamos jugando sucio a la paz, que nos comprometimos de verdad, y que estamos dispuestos a darlo todo por hacer que esto se haga realidad. Y que nos duele Colombia como le duele a él. ¿Qué hacer, señor Londoño, con las disidencias de las FARC? ¿Qué hacer, señor Londoño, con las disidencias de las FARC que usted presidió y que no están de acuerdo con la paz? Digo, más allá que de estos grupos que llaman disidentes, a los cuales yo nunca le he dado ese título, porque nosotros este acuerdo lo aprobamos en una conferencia representativa de toda la base guerrillera y allí en ese momento nadie se opuso. Hubo solo un señor que tomó la decisión de no ir a esa conferencia en ratificar los acuerdos, que es el que llaman Iván Mordisco. Pero hay otra serie de grupos, más allá de ellos hay otros grupos que todavía están en armas. ¿Qué hay que hacer? Yo creo lo que está tratando de hacer Petro, de llegar a un acuerdo con ellos para que dejen las armas a un lado y se reincorporen a la vida civil a trabajar por la paz de Colombia. ¿Usted conoce a Iván Mordisco? Si alguna vez lo vi, no lo recuerdo, ¿no? Porque yo desde el año 93 me fui del bloque oriental, entonces ahí no sé en qué momento llegó. ¿Ni ha tenido contactos con él? No, señor. Quisiera tenerlos. Pues también tomarnos un tinto para convencerlo de que el camino es este. Con Mordisco y pues, con la segunda marquetaria. Con todos los que uno pueda, de todas maneras, no sé, la palabra, es que a veces las palabras, ¿cómo encontrar la palabra verdad? No aconsejar, sino pues la visión que nosotros tenemos de lo que está pasando en el país y de esta oportunidad histórica. Es que yo no sé si ser revolucionario de verdad, si se tiene deseos de que las cosas cambien en Colombia, desaprovechar esta oportunidad histórica que está dando el presidente Petro, yo creo que es un crimen de lesa humanidad, por decirlo de alguna manera, un crimen contra la historia. Es no estar uno sintonizado con la historia, con la dinámica política de este país. A propósito del presidente Petro, a quien usted acaba de mencionar, señor Londoño, ¿por qué no fue el presidente hoy al 7º aniversario si estaba invitado? Bueno, este aniversario se iban a hacer 2 eventos, uno convocado por la presidencia y otro convocado por el expresidente Santos. Afortunadamente se unieron, el presidente creo que aceptó hacer un solo acto y pues se había anunciado que posiblemente iba a estar, no estuvo, yo no soy quien para juzgarlo porque no pudo estar, no saben las afugias y las angustias que tiene o las cosas que tiene que atender, que más allá de un evento, que hay cosas de pronto. Yo no digo no restarle importancia, este un evento era muy, muy importante y más un significado muy importante para Colombia, para el mundo, para la comunidad internacional que nos ha acompañado en este proceso. Pero bueno, uno no sabe y no soy yo quien para juzgarlo por eso. Una de las banderas del presidente Petro, señor Londoño, es la paz total.
si es posible la paz total en Colombia. Si ustedes los acuerdos de La Habana, que discutimos en La Habana, no. Allí está la paz completa. Allí hablamos de la paz completa. Y decíamos que este acuerdo era la base, se sentaban las bases para arrancar en función de construir la paz completa en Colombia. Bueno, en el gobierno Petro lo han llamado la paz total. Creo que alguna vez dijo que no le gustaba mucho ese nombre. Cuando se planteó lo dijimos, y creo que lo dijimos públicamente, que era una propuesta audaz, muy audaz, pero muy riesgosa. Y creo que se está viendo ahí en la práctica. Yo creo que hay un camino recorrido del cual, pues, de seguro que ese camino recorrido tiene que estar en una experiencia en función de, no de reconsiderar, sino de direccionar mucho mejor esos diálogos para que de verdad conduzcan a un proceso de paz. Mire, señor Londoño, la paz total obviamente incluye al narcotráfico, o debería incluirlo, porque es, digamos, uno de los factores principales hoy de la violencia en Colombia. ¿Usted es partidario de incorporar el narcotráfico a esa paz total que busca el presidente? Yo creo que si se tienen los pies en la tierra se saca esa conclusión que usted ha dicho aquí. Para construir la paz necesitamos resolver el tema del narcotráfico y ese tiene un componente armado y eso lo entendió también muy bien el presidente Santos cuando estábamos construyendo el acuerdo en La Habana. Él también estaba comenzando los diálogos con estos grupos, fundamentalmente con los del Clan del Golfo. Sabemos, y ya es conocido de la opinión pública, las conversaciones que hubo en su momento. Pero recuerde que ahí se atravesó un personaje que no se reconoce en Colombia porque sea muy amigo de la paz, en ese momento fiscal Néstor Humberto Martínez. Sí, pero a ver, señor Londoño, el principal problema que ha surgido con el propuesto diálogo sin el narcotráfico es que el gobierno no acepta la condición de sector político que reclama el narcotráfico. ¿Usted cree que el narcotráfico debe recibir también tratamiento político? Yo creo que el marco jurídico que existe y existe a nivel incluso a nivel de derecho internacional le queda muy complicado para hacer el reconocimiento. Yo voy a poner los pies en la tierra y aquí lo fundamental es quitarle la base social que tienen estos sectores, lo cual lo podríamos tener muy adelantado si se hubiera implementado en su letra, en su espíritu, lo acordado en La Habana frente a este punto de los cultivos ilícitos del narcotráfico. Desafortunadamente eso no se implementó y pues ahora en este gobierno tenemos que el presidente tiene una idea muy clara de cómo afrontar ese tema, pero pues no ha tenido como el acompañamiento suficiente en función de ello. Tenemos la certeza de que en algún momento se tiene que llegar a ese punto. Ahora, 7 años después, ¿cómo van los desmovilizados, 14.000 hombres que usted dirigía hoy dentro del proceso de paz? Yo hoy en el evento así, y aprovecho también aquí para reiterar el reconocimiento a esos miles de hombres y mujeres que se han mantenido firmes. Está certificado de que más del 95% se han mantenido firmes, con muchas dificultades. Si usted va a los espacios donde viven, si va a las zonas donde están viviendo, se da cuenta de la situación tan compleja que están viviendo. Hoy se hablaba de un montón de proyectos productivos, pero que ninguno es sostenible. Estamos en que este gobierno está comenzando a cambiar eso, pero todavía pues apenas comienzan a verse en las luces que hablábamos hoy. Pero ellos están protegidos. Es el problema de la seguridad, eso es uno de los grandes problemas también que hay ahora. Pero está superado o no. Superado. En la protección de los que eran miembros de la FARC. No, pues la protección se marca bueno, tenemos 406 asesinados, quiere decir que la protección no ha sido, porque la protección va mucho más allá de escoltas, de armas, de carros blindados, va mucho más allá. La protección tenía que, y la seguridad la vamos a garantizar a medida que se implemente de verdad el acuerdo. Usted me hablaba de una de las obras en que están trabajando ellos, ¿no? No, este es un producto que ahora en el evento ahí hubo una feria de productos, yo llegué ya muy tarde. ¿Qué están haciendo quiénes? Hay firmantes y también campesinos y víctimas. Que le traigo aquí para dejárselo en sus manos, dice de manos que hacen paz,
es de víctimas y de campesinos que están trabajando en función de la restitución de cultivos ilícitos en el Putumayo. Y de guerrilleros. Y los firmantes también apoyan todos estos proyectos. ¿Qué es? Esto es unas galletitas que no las he probado, bueno, por lo que se ven muy agradables, muy ricas, galletas Putumayo de Canagachúa. ¿Qué les hacen ellos? Sí, señor. Y las traigo aquí con... Muchísimas gracias. Para que los disfrute, Yamil. Ahora, hoy hubo un momento muy emotivo durante la celebración de los 7 años, que se lo quiero recordar. Aquí está. Un fuerte aplauso para... ¿Quiénes eran ellas? Es un momento muy emotivo. Sí. Es un proyecto muy hermoso aquí que está impulsado aquí en Bogotá desde la Filarmónica, el profesor David. Si mal no me da. ¿Pero quiénes son los niños? Todos esos son hijos e hijas de firmantes que viven aquí en Bogotá o trabajan aquí en Bogotá. No puede ser. Yo por eso, yo soy padrino de ellos, junto con Manuela Marín los apadrinamos. Es un esfuerzo muy importante que vienen haciendo un grupo de personas que creen en esto y que están... Aquí esa es una expresión, de las mejores expresiones de lo que ha significado la reincorporación y la construcción de paz. Cuando yo no puedo cada que los visito, cada que estoy con ellos en sus presentaciones, pues siempre se me humedecen los ojos. Sí. Porque es ver los hijos de los nuestros, ahí. Sí. Nuestra vida está ahí y por lo que estamos luchando, Yami. Yo no pensé nunca verlos llorar como lo hace usted ahora. Valió la pena. Sí. Y los niños están bien. Sí, yo lo que significa para cada padre, para cada madre guerrillera es guerrillera y cada firmante, cada hombre firmante, lo que significa cada niño de esos. Y por eso esa obra que están haciendo ahí es lo más hermoso y lo más significativo de todo este proceso de implementación. ¿Y por qué le da tanta emoción a usted y tanta...? También tengo un hijo. ¿Ahí? Si no, ahí no está ahí. Como no viven aquí en Bogotá, ¿Y su hijo pero tiene 4 años y medio. Entonces, por eso sé lo que significa. ¿Tiene 4 años y medio? 4 años y medio, sí, señor. ¿Y por qué no está él ahí? No viven aquí en Bogotá. Y esto es de los que viven aquí en Bogotá. Límpiese las lágrimas con toda tranquilidad. No trae pañuelo. No, que eso hace bien, además. Pues lo acompañamos de todo corazón en esta insistencia suya en la paz para Colombia. Y pues quisiéramos despedirlo agradeciéndole su aceptación a esta entrevista, felicitándolo por estos 7 años de lucha para la paz del país y repitiendo este canto a la paz. Que tengan ustedes buenas noches. Las
Salud. Noticentro 1, CMI. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, rompe en llanto ante hijos de la paz. Niños y niñas del coro son hijos de exguerrilleros firmantes de la paz. Se conmemoraron 7 años de firma de la paz. Santos pide a Petro implementar el acuerdo de paz. Gobierno responde. Se reanuda diálogo de paz con ELN en México el próximo 30 de noviembre. Reforma agraria a paso lento. Gobierno solo ha comprado 161,000 hectáreas de una meta superior a 500,000. Asesinan a otros 2 líderes sociales. Ya van 149 defensores muertos. Emergencia por desbordamiento en Zaragoza, Antioquia. Habrá cambios en pico y placa con nuevo alcalde en Bogotá. Solo sería en horas pico. Graves disturbios y bloqueos en Santa Marta por anulación de elección de Jorge Agudelo como alcalde. Alerta en Bogotá por violencia en colegio. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Esta noche en el programa Pregunta Yamid, el excomandante máximo de las FARC, hoy presidente del Partido Común, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, rompió en llanto al observar las imágenes del coro de niños y niñas, hijos de exguerrilleros que cantaron en el evento de ceremonia de los 7 años de la firma del acuerdo de paz. Dijo que por esos menores de edad dejó las armas. Quizá lo que más alegría despertó hoy en el Centro de Memoria Histórica, donde fueron conmemorados los 7 años de la firma del Acuerdo de Paz con la entonces guerrilla de las FARC, fue ver un coro que se llama Hijos de Paz, precisamente. Estos menores de edad son hijos de desmovilizados, de quienes le apostaron a la paz y dejaron las armas a un lado. Y esta noche en el programa Pregunta Yamid, Rodrigo Londoño, hoy presidente del Partido Comunes y máximo excomandante de las FARC cuando firmó la paz, dijo que esto valió la pena y rompió en llanto. Ver a los menores con una vida nueva. ¿Quiénes son los niños? Todos esos son hijos e hijas de firmantes que viven aquí en Bogotá o trabajan aquí en Bogotá. Esa es una expresión, de las mejores expresiones de lo que ha significado la reincorporación y la construcción de paz. Cuando yo no puedo cada que los visito, cada que estoy con ellos en sus presentaciones, pues siempre se me humedecen los ojos. Sí. Porque es ver los hijos de los nuestros, ahí. Sí. Nuestra vida está ahí y por lo que estamos luchando, ya vi. Límpiese las lágrimas con toda tranquilidad. No trae pañuelo. No, que eso hace bien además. Rodrigo Londoño también dijo que gracias al proceso de paz, hoy vive feliz con su hijo menor de edad, de 4 años y medio. En la paz para Colombia. En la conmemoración de los 7 años del acuerdo de paz con las FARC, el expresidente Juan Manuel Santos y el excomandante máximo de esa guerrilla, Rodrigo Londoño, hablaron sobre las luces y las sombras de ese proceso y pidieron al gobierno cumplir con su implementación. Hace 7 años las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dejaron de serlo y pasaron a la vida civil. Hoy, en cabeza del expresidente Juan Manuel Santos y de Rodrigo Londoño, quien era el máximo comandante de esa organización subversiva, fueron conmemorados los 7 años de la firma del acuerdo y con un llamado al presidente Petro para que acelere la implementación de lo pactado. Al propio presidente Petro, que infortunadamente nos había prometido que venía hoy, pero acaba de anunciar que no viene. Con mucho respeto se lo dijimos, que la paz total no opaque la implementación del proceso de paz con las FARC. En estas luces y sombras del acuerdo de paz, el expresidente Santos también habló de los errores cometidos en este gobierno. El peor error estratégico que ha cometido este gobierno fue darle patente de corso a la intención de las llamadas disidencias de presentarse como las FARC-EP, y no solamente como las FARC-EP, sino como el Estado Mayor de las FARC-EP.
Y el ex jefe negociador Humberto de la Calle dice que la paz de Santos es la base de la paz total de Petro. El presidente busca nuevos caminos para la paz, pero lo que creemos sinceramente es que este es el prólogo, el escalón, la puerta de entrada para una implementación mucho más completa. El también ex negociador y exdirector de la policía, general Oscar Naranjo, dijo que hay un falso dilema. Pero pensar que uno tiene un país totalmente seguro para implementar sería un error monumental. O pensar que uno puede ir al territorio sin seguridad a implementar también. Y Rodrigo Londoño celebró que la mayoría de los desmovilizados, de los firmantes de la paz, siguen en la vida civil. Se han mantenido y se siguen manteniendo a pesar de que en estos 7 años tenemos 406 compañeros y compañeras que no pueden celebrar este 7º aniversario. Pero estamos el resto. Decimos a los que nos han acompañado, a los que nos siguen acompañando, y se lo decimos al gobierno del presidente Petro, cuente con nosotros en función de construir la paz. A nombre del gobierno nacional, nadie intervino en el evento. El canciller Álvaro Leiva salió en defensa del presidente Gustavo Petro por no asistir al aniversario del acuerdo de paz. Atribuyó también los problemas en la implementación del acuerdo al gobierno de Iván Duque. Dijo que él se encargó de hacer trizas la paz. Durante el 7º aniversario del acuerdo de paz con las FARC, el canciller Álvaro Leiva responsabilizó de las fallas en la implementación al gobierno de Iván Duque. Es que hubo 4 años perdidos porque se eligió un presidente que tenía como bandera hacer trizas la paz. Aseguró que el presidente Gustavo Petro le tocó arrancar de cero en la materialización del acuerdo. El presidente Petro no es responsable por lo que se dejó de hacer durante la anterior administración. El funcionario excusó y defendió al jefe de Estado por no asistir al evento del presidente Juan Manuel Santos para conmemorar el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. El hecho de que no haya podido asistir no quiere decir que no esté comprometido. Aún más se ha hecho mucho más que lo que hicieron los antiguos mandatarios. La Delegación de Paz del Gobierno en los diálogos con el ELN anunció la reanudación de los diálogos con esa agrupación el próximo 30 de noviembre. El 5º ciclo de conversaciones será en México. La próxima semana se reanudarán los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN. El anuncio lo hizo a través de su cuenta en X la Delegación de Paz del Gobierno. A partir del 30 de noviembre de 2023 se reunirán las delegaciones del Gobierno Nacional y del ELN en Ciudad de México. En el comunicado agradecen el compromiso del Gobierno de México con la paz y con un proceso que quedó en crisis. Dedicaremos nuestro esfuerzo a superar la crisis por la que atraviesa actualmente el proceso de diálogos generada por el secuestro del señor Luis Manuel Díaz. Uno de los temas claves del 5º ciclo, cuyo inicio se había aplazado en 2 oportunidades, será la eliminación del secuestro como mecanismo de financiación. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, rechazó las críticas por lo que algunos dicen es la baja implementación del acuerdo de paz y reveló las cifras de inversión destinadas a desarrollar el primer punto del acuerdo relacionado con la reforma agraria. Con cifras en mano, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, respondió a las críticas sobre bajo nivel de implementación del acuerdo de paz. El presupuesto de este año duplicó el presupuesto del año pasado. Este año tuvimos 4.08 billones de pesos para el sector de la agricultura en inversión, justamente todos en temas de tierras y reforma agraria. Y el año entrante el presupuesto supera los 9 billones de pesos, es decir, vuelve y duplica la inversión hecha este año, principalmente en la apuesta de reforma agraria, acceso a tierras y desarrollo rural productivo. Los directivos de las entidades del sector rural firmaron la reactivación de una comisión que se compromete a impulsar la reforma rural integral. Con el ánimo de cubrir con los componentes de tierras, acceso a tierras, titulación, toda la parte de ciencia, innovación y tecnología, toda la parte de desarrollo productivo y lo necesario para el desarrollo de la agricultura. Según la ministra de Agricultura, con estos compromisos la reforma rural es imparable. El gobierno reconoció retrasos en la compra de tierras. La meta del acuerdo de paz son 3 millones de hectáreas, de las cuales se han adquirido 161.000. La orden del presidente Petro es agilizar los procesos de adquisición para terminar su cuatrenio con 1.5 millones de hectáreas. Uno de los mayores desafíos del acuerdo de paz con las FARC ha sido la redistribución de la tierra.
Hoy, 7 años después de la firma del acuerdo, la compra de terrenos avanza a paso lento. El Estado no estaba preparado, ni los gobiernos anteriores prepararon una institucionalidad para la reforma agraria. Todo estaba hecho para que no se hiciera. La meta anual era comprar 500.000 hectáreas, pero en lo corrido del gobierno Petro solo se han adquirido 161.000. Que realmente la adquisición de tierras empezó hace unos 7 meses. Esperamos nosotros culminar 200.000 hectáreas este año, serían 500.000. Allí hay un retraso, hay un rezago. A la fecha se han formalizado y entregado 1.3 millones de hectáreas, 800.000 que quedaron a medias en gobiernos anteriores y 400.000 del gobierno Petro. Nos falta. El acuerdo de paz son 3 millones, el presidente Petro ha establecido que vamos a trabajar para lograr 1.500.000 hectáreas. Hemos avanzado, esto es primera vez que se hace en el país. Según cifras de la Agencia de Tierras, para los reincorporados en el gobierno Santos se adquirieron 71 hectáreas, en el gobierno Duque 605 y en el gobierno Petro 3.371. El gobierno de Estados Unidos le retiró las visas al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, a la esposa de este y a los hijos de ambos, por el rol del militar en la toma del Palacio de Justicia en 1985. La decisión la dio a conocer a través de un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Mills. En el documento se indica que la remoción de la visa es producto de la participación del general en la violación a derechos humanos. La operación militar, recordemos, dejó un centenar de personas muertas, entre ellas una docena de jueces del Tribunal Supremo y 6 guerrilleros del M-19 desaparecidos. Luego de fuertes combates en el departamento de Bolívar, la fuerza pública logró llegar a los puntos críticos donde se enfrentan disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Fuertes combates se presentaron en la madrugada de este viernes en el departamento de Bolívar entre grupos armados. Ante la crítica situación, se convocó un Consejo de Seguridad extraordinario donde se tomaron medidas urgentes. Fuerzas especiales llegarán en las próximas horas al sur de Bolívar para atender situación de orden público, fortaleciendo las condiciones de seguridad para restar el margen de acción criminal a los grupos armados organizados que delinquen en la zona. Fue necesaria la presencia del propio comandante de las fuerzas militares, el general Elder Giraldo, ante la crítica situación presentada en las últimas horas. Los operativos permitieron la captura de algunos miembros del Clan del Golfo. Las tropas desplegadas actualmente en la región han logrado la captura de 4 integrantes del Clan del Golfo, la destrucción de 21 artefactos explosivos, la ubicación y destrucción de 4 campamentos y 5 laboratorios para procesar pasta base de coca. Las autoridades confirmaron que reforzarán la presencia militar en el departamento de Bolívar. En menos de 24 horas fueron asesinados 2 líderes sociales en Colombia, uno en el Huila, otro en el Putumayo, los departamentos donde ocurrieron estos hechos. El asesinato más reciente de un defensor de derechos humanos se presentó en el municipio de Tesalia, departamento del Huila. La víctima fue identificada como Lenis Rojas Silva. Se ha presentado un nuevo ataque, ya son 1.563 líderes asesinados, esta vez en Tesalia, Huila. Un hijo de un firmante de acuerdo de paz y además era el presidente de una junta de acción comunal. Horas antes también fue asesinado otro líder social en Puerto Asís, departamento de Putumayo. Esta vez es contra un defensor de derechos humanos, Elkin Díaz, y pues fue asesinado en Puerto Asís, en Putumayo. Esta persona también hacía parte de juntas de acción comunal. En este año y del año pasado ha venido un incremento de asesinatos contra miembros de juntas de acción comunal, quienes están en estos momentos defendiendo territorio, pero además son los representantes de las comunidades. A esta problemática se suman las 91 masacres perpetradas en 2023. En Cartagena, la vicefiscal Marta Mancera rechazó las propuestas del gobierno nacional relacionadas con la eliminación de la Procuraduría y la reducción del presupuesto de la rama judicial. La vicefiscal defendió el papel del Ministerio Público y del ente de control y aseguró que eliminarlos no es el camino y lo que podría resultar es en el aumento de la corrupción en el país. Lo que todo el mundo dice a voces. Eliminar la Procuraduría General de la Nación, desprestigiar a la Fiscalía General de la Nación y hoy disminuirle los recursos a la rama judicial no permite y no es el camino para el desmantelamiento de organizaciones criminales, para combatir la corrupción, ni para conseguir la paz.
no es el camino adecuado. La vicefiscal participó del primer Congreso Internacional de Derecho Disciplinario Lucha contra la Corrupción realizado en Cartagena. En Zaragoza, Antioquia, el desbordamiento de un río y de 2 quebradas provocó graves inundaciones en esa población. El río Nechí y las quebradas Oca y Juan Vara se desbordaron. El agua entró con fuerza y arrastró enseres, cultivos y destruyó locales comerciales y alcanzó los 3 metros de altura. Algunos habitantes intentaron ponerse a salvo en los techos, otros desafiaron la emergencia y nadaron para tratar de ingresar a sus viviendas. Hemos tenido información de que alrededor de 150 viviendas tienen inundación o están completamente inundadas. También estamos esperando que lleguen reportes de zonas o de veredas o de zonas rurales de este municipio, las cuales también se pudieron ver afectadas. 3 barrios, entre ellos La Esmeralda, y 17 sectores están bajo el agua. En Noticentro 1, CMI, hacemos una pausa y regresamos en instantes con el desarrollo de las siguientes noticias. Alcalde electo de Bogotá anunció posibles cambios en pico y placa. Mineducación anuncia aumento de presupuesto para el programa de alimentación escolar. Disturbios en Santa Marta tras anulación de inscripción de candidato a la alcaldía de esa ciudad. El alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que estudia hacer cambios en la medida de pico y placa. La aplicaría solo en las llamadas horas pico. Carlos Fernando Galán anunció que se adelantan estudios técnicos para modificar el pico y placa. Si el pico y placa puede ser modificado para que sea un pico y placa en hora pico solamente y no durante todo el día, para buscar la fórmula que nos permita ser lo más eficientes en herramientas para enfrentar la problemática de movilidad, pero también enfrentar el reto económico que tiene este proceso. También aseguró que quedará en manos de su administración el futuro del tramo sur del proyecto del Corredor Verde de la Carrera Séptima. Recibimos la información según la cual esta administración en el empalme nos manifestó que no iba a avanzar en el proyecto en los tramos de la 99 hacia el sur. Eso, la expresión que nos hizo el gobierno oficialmente es una expresión que coincide con el mandato también de los ciudadanos, con una expresión popular que se manifestó el 29 de octubre de que ese proyecto debe ser cambiado, revisado. Ahí hay un mandato y nosotros insistimos en eso. Por último, aseguró que habrá una reunión con el gobierno nacional para buscar soluciones en el tema de los indígenas en Vera, asentados desde hace semanas en el Parque Nacional. Tengo pendiente una cita con la doctora Laura Sarabia, que se comunicó conmigo para precisamente hablar de esa problemática, cómo podemos enfrentarla. Lo discutimos en la campaña. Hay un proceso que hay que entender, digamos, cuáles son las inquietudes que tienen ellos, la situación que están viviendo, aquellos que están a espera de unas soluciones a propuestas o planteamientos que le ha hecho la nación a esa población. Estas declaraciones fueron luego de su participación en el Foro de Alcaldes Electos de la Cámara Colombiana de Infraestructura desde Cartagena. La ministra de Educación, Aurora Vergara, anunció un aumento en el presupuesto para el año entrante del programa de alimentación escolar PAE. Ante alcaldes electos de los municipios más pobres del país, la ministra de Educación pidió a los mandatarios que gobernarán en sus territorios a partir del próximo 1 de enero una vigilancia estricta a la operación del plan de alimentación escolar. Señaló que para ello el presupuesto para este programa pasará de 1.5 billones a 2 billones de pesos en 2024 y se implementará el programa PAE Más. Lo que no queremos seguir viendo con el programa de alimentación escolar es la entrega de un complemento alimenticio deficiente. Reunida en Barranquilla con alcaldes de municipios de las categorías 4, 5 y 6, la ministra planteó la necesidad de ampliar la base de personas y entidades que pueden ejecutar el PAE. La Contraloría General cuestionó la falta de mejoría en la calidad de las cárceles a pesar de las millonarias inversiones que se han hecho con ese propósito. En las últimas horas, la Contraloría General de la República reveló un estudio que evidencia las condiciones precarias a las que se enfrenta la población privada de la libertad, pese a los 4.8 billones de pesos que el Gobierno Nacional ha invertido en las cárceles y penitenciarias durante los últimos 20 años. Pero lo más delicado de todo esto es que muchas de las inversiones que se han realizado, sobre todo en infraestructura, hoy persisten proyectos siniestrados,
proyectos que están suspendidos y que no garantizan que podamos haber mejorado sustancialmente las condiciones. Otra problemática que impacta al sistema judicial en Colombia involucra a las sentencias de tutela. En las últimas horas, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, declaró una crisis de incumplimiento. Lamentablemente, más de la mitad de las sentencias de tutela no se cumplen espontáneamente por el que resultó derrotado y por lo tanto el demandante se ve obligado a iniciar un incidente de desacato. Y dado el alto número de tutelas que se interponen en el país, pues eso ha traído una crisis de congestión, sí, pero sobre todo de incumplimiento de sentencias judiciales. Las declaraciones de los funcionarios se dieron durante el conversatorio nacional del Consejo Superior de la Judicatura, denominado Con la gente de cara al cambio en la justicia, que tuvo lugar en Santiago de Cali. El gremio de las aerolíneas atribuyó los retrasos en los vuelos nacionales registrados en los últimos días a factores climáticos. Aunque poco a poco se va normalizando la operación, insisten en la necesidad de ampliar la capacidad del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Este fue el panorama hoy en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Algunos vuelos retrasados y problemas para la operación aérea, como se han venido presentando en los últimos días, según las versiones oficiales, por mal tiempo. Esto se debe a temas no imputables a las aerolíneas, esto no obedece ni a una decisión ni a una omisión de las aerolíneas, en la medida en que es un tema climatológico que afecta la operación del aeropuerto. Y lo que ocurre en el sector aéreo es que se presenta un efecto cascada. Cuando hay una demora en un vuelo o una cancelación de un vuelo, esto impacta los demás itinerarios de ese día y probablemente de días sucesivos. ¿Se necesita construir una tercera pista? Construir una tercera pista podría ayudar a incrementar la capacidad del aeropuerto El Dorado, claramente. Hay algunas recomendaciones en torno a pistas de rodaje, calles de rodaje, para que los aviones puedan abandonar la pista de una manera más eficiente y el flujo se optimice. Aunque poco a poco se ha ido restableciendo la normalidad en los vuelos, durante el día de hoy se registraron demoras a destinos nacionales como Cartagena e internacionales como Honduras, México y Estados Unidos. El Tribunal de Cundinamarca tumbó la designación como embajador en México de Moisés Ninco Daza al tramitar una demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia. Por medio de este documento se confirmó que el Tribunal de Cundinamarca tumbó este viernes el nombramiento de Moisés Ninco Daza como embajador del país de México. En el fallo, declaró nulo el decreto número 0190 del 10 de febrero de 2023, con el cual se realizó la designación. Por medio de su cuenta de X, Moisés Ninco Daza se pronunció: van a tener que morderse un codo los uribistas que hoy celebran un fallo que en el fondo nos da la razón. ¿No se dan cuenta? Vamos a vencer en segunda instancia. La falta de experiencia fue la razón del tribunal para tumbar el nombramiento. También se confirma en medio del fallo que la administración desconoció el término de publicación de las hojas de vida de los aspirantes a ocupar dicho cargo. La demanda fue presentada por la senadora Paloma Valencia y Adriana Marcela Sánchez. En Santa Marta, un grupo de personas protestó en rechazo a la decisión del tribunal de esa ciudad que dejó sin efecto la tutela que permitió la inscripción de uno de los candidatos a la alcaldía. La manifestación terminó en disturbios. Tras la decisión del Tribunal Superior de Santa Marta que tumbó la tutela que permitió la inscripción de Jorge Agudelo como candidato por el movimiento Fuerza Ciudadana y que de inmediato validó a Carlos Pinedo Cuello, el candidato expresó que gobernará para los 600.000 habitantes. Ese mensaje de polarización, ese mensaje de odio que tienen otras campañas, eso va a cesar en el mismo momento que empecemos a gobernar esta ciudad, porque la ciudad es de todos y Carlos Pinedo va a gobernar para todos. El candidato Jorge Agudelo no se quiso pronunciar, argumentando que están analizando esas decisiones con su equipo jurídico. Simpatizantes de Fuerza Ciudadana, en rechazo a las decisiones jurídicas, bloquearon la carretera troncal del Caribe a la altura del sitio donde se desarrollan los escrutinios. En este punto del distrito de Santa Marta se registraron desórdenes y hubo enfrentamientos con los miembros de la Policía Metropolitana de la ciudad de Santa Marta. En las últimas horas, las autoridades capturaron a un cabecilla del Clan del Golfo que se escondía en Ecuador. Un trabajo articulado entre la policía de Ecuador y de Colombia permitió la captura de Cristian Gómez, alias Señor Black, señalado de liderar la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo.
El capturado tenía como principal función copar algunos territorios del departamento de Santander. Su accionar criminal se caracterizaba por el cobro de extorsiones a palmicultores y ganaderos. También se le señala de diferentes homicidios selectivos y el tráfico de estupefacientes. Alias Señor Black había huido a Ecuador desde agosto de 2023. Este sujeto será puesto a disposición de las autoridades judiciales. 17.000 casos de violencia contra niños en lo corrido del año se han presentado en colegios distritales de Bogotá. Desde el Consejo lanzan una alerta a la futura administración. La alarmante cifra además presenta un aumento del 24% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se presentaron hasta octubre 13.833 casos. Hemos observado que las 3 localidades que mayor tendencia e implicación tienen con relación a este tipo de violencias en los menores son la localidad de Ciudad Bolívar, la localidad de Suba y la localidad de Bosa. Las denuncias por violencia sexual al interior de los colegios distritales también siguen en aumento. De enero a octubre se han reportado 4.703 casos, 300 más que en el 2022. El reto puntual y básico para esta administración distrital no es nada diferente a aplicar un acuerdo que ya existe y que lo aprobamos en el Consejo de la Ciudad, y es el acuerdo de entornos escolares seguros. Desde el Consejo de Bogotá alertan a la nueva administración para trabajar en alternativas que le hagan frente a la violencia escolar de todo tipo. Hamás liberó un primer grupo de rehenes capturados el 7 de octubre en Israel. El exatleta paralímpico Oscar Pistorius obtiene la libertad condicional 10 años después de asesinar a su novia. Las autoridades chinas informaron a la Organización Mundial de la Salud que el brote de infecciones respiratorias en el país asiático se debe a patógenos conocidos. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CNI. La milicia islamita y las autoridades israelíes han comenzado a intercambiar a los primeros rehenes y excarcelados. Hamás ha liberado a un grupo de 24 rehenes que mantenían retenidos desde el 7 de octubre, 13 israelíes, 10 tailandeses y un filipino. Por otro lado, Israel ha excarcelado a 39 mujeres y niños palestinos. Las autoridades penitenciarias de Sudáfrica concedieron hoy la libertad condicional al famoso atleta sudafricano Oscar Pistorius, en prisión desde el 2014 por haber matado un año antes a su novia, la modelo Riva Steenkamp. Durante todo este tiempo, Pistorius, de 37 años, siempre ha insistido en que disparó por accidente. En medio del colapso de los hospitales en varias ciudades de China, las autoridades sanitarias informaron a la Organización Mundial de la Salud que el brote de infecciones respiratorias que viene sufriendo el país se debe a patógenos conocidos y no hay que generar mayor alerta. Por un error en los sistemas informáticos, el Ministerio de Hacienda pagó 2 veces el sueldo de algunos servidores públicos. La falla ya fue solucionada. La noticia económica del día. Este viernes, por un error sistemático del Ministerio de Hacienda, varios funcionarios del Estado recibieron doble y hasta triple pago. Los técnicos del Sistema Integrado de Información Financiera ya tienen identificadas las cuentas y los montos de las consignaciones. Se están revisando las herramientas para poder reversar las operaciones sin afectar a los funcionarios. Cabe notar que el Tesoro Nacional reversará la operación descontando lo abonado directamente. También desde esta dirección del Ministerio de Hacienda incluso puede solicitar a las entidades financieras reintegrar los recursos. Se está revisando qué error se generó en el sistema de pago. Desde Cartagena, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reveló que según los cálculos del gobierno, la inflación este año se ubicará en el 9.73% y también la fecha en la que se reajustarán por segunda vez los peajes en 2024. Desde Cartagena, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habló sobre el pronóstico de la inflación para finalizar el año. La previsión de inflación que nosotros teníamos era 9.2. Lo que sucedió en el mes de agosto no se recuperó. ¿Qué pasó en el mes de agosto? En el mes de agosto tuvimos el deslizamiento en el llano y la caída del puente en el Casanare. Eso que revirtió temporalmente para que los precios de los alimentos subieran porque había escasez, eso no se recuperó hacia adelante. Y entonces la inflación de agosto ya lo marcó. Pero lo que viene pasando después con la inflación sigue bajando. Eso significa que lo que pasó en el mes de agosto no lo recuperamos, pero sí vamos a terminar con una inflación de un dígito.
El último cálculo en Hacienda es 9.73. Por otra parte, se refirió a la decisión de la Corte frente a una norma de la reforma tributaria que deja faltante una parte del presupuesto. No queremos tocar la inversión. La inversión la necesitamos hoy para activar la economía. Entonces hay que buscarlo en los gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento aprobados son 310 billones. El rubro principal por donde hay que tocar son los salarios. Finalmente, el ministro anunció la segunda fecha en la que subirán los peajes para el próximo año. El primero es a partir del 1 de enero y el segundo es a partir del 1 de julio. El ministro de Hacienda participó de la clausura del Congreso Nacional de la Infraestructura. Con la firma de solo 3 de los ponentes fue erradicado el informe positivo a la reforma laboral, que había sido erradicada por el Gobierno Nacional. En la Comisión Séptima de la Cámara, los representantes María Fernanda Carrascal, Alfredo Mondragón y Germán Gómez radicaron la ponencia positiva de la reforma que se hundió el periodo pasado sin que se le diera trámite. El proyecto comenzará a ser discutido al tiempo que se espera que se destrabe en la plenaria de la Cámara la aprobación de la reforma a la salud. La Asociación del Comercio Exterior estima pérdidas por 500.000 millones de pesos en 10 días por fallas en la plataforma informática de la DIAN, que registra las importaciones de mercancías. Ciesa presenta la cifra económica. Somos líderes tecnológicos y hacemos crecer tu empresa con nuestro software ERP. Ciesa. Juntos, más simple. El presidente de la Asociación del Comercio Exterior Analdex, Javier Díaz, hace cuentas sobre los altísimos costos que implica para los empresarios las fallas en el sistema ASIGA que registra digitalmente las operaciones de comercio exterior por parte de la DIAN. Esto arrancó el 15 de noviembre, el 14 la DIAN dijo voy a hacer unas modificaciones a la plataforma para introducir unos mecanismos de seguridad y desde entonces pues la plataforma no funciona. Hoy estamos en 24, llevamos 10 días donde no tenemos sistema y los costos y las demoras son todas. Analdex, el gremio de las empresas del comercio exterior, plantea dudas sobre los riesgos que implica realizar manualmente las operaciones de comercio exterior en lo que tiene que ver con el control del contrabando. El viceministro de Hacienda, Diego Guevara, sostuvo que para recortar el gasto público el criterio es mantener el presupuesto de inversión del próximo año. De esta manera, el equipo económico del Gobierno Nacional se compromete a no afectar el presupuesto de inversión de 2024. El Ministerio de Hacienda está haciendo análisis para que en la reducción del gasto no se comprometan varios sectores. Realmente son temas que estamos revisando con los equipos técnicos. Hay unos costos de funcionamiento bastante fijos en el país, la inflexibilidad presupuestal en funcionamiento es alta, sin embargo eso no quiere decir que podamos buscar espacio allí también. Por su parte, desde el Congreso se mantiene una alta preocupación por la baja ejecución presupuestal. Falta un mes para que se acabe el año y todavía tenemos 19.2 billones de pesos que no se han ejecutado, no se han comprometido, pero nosotros no podemos pretender ser la potencia de vida cuando nosotros no tenemos una ejecución y tenemos un presupuesto gigante y una reforma tributaria ambiciosa, pero no saben los ministros, parece que les da miedo. El Congreso seguirá citando al gobierno para que rinda cuentas sobre el presupuesto. El presidente del Grupo Sura, Gonzalo Pérez, habló con Noticentro 1 CMI sobre los planes de la compañía y su retiro, que se hará efectivo el próximo año. 6 meses después del millonario negocio en el que el GEA le cedió a los Gilinski el 87% de la participación accionaria del Grupo Nutresa, el presidente del Grupo Sura, Gonzalo Pérez, habló del acuerdo. Dijo que no hay ganadores o perdedores. Yo creo que la decisión que nosotros tomamos conjuntamente con la familia Gilinski, con los señores de IHC, con Grupo Argos y con Grupo Nutresa, es una decisión que buscaba favorecer al 100% de los accionistas en condiciones de equidad. Habló de 3 decisiones que se tomaron hoy al finalizar una asamblea extraordinaria de accionistas, entre ellas la autorización para cambiar la destinación de reservas que traía la compañía para adicionarla a la reserva de adquisición de acciones. Esa reserva de adquisición de acciones que se suma
a 300.000 millones de pesos que se había aprobado en la Asamblea del 2023, se suman unos 9.3 billones y con esos 9.6 billones lo que se pretende, que es la segunda decisión importante, es la posibilidad de readquirir 148 millones de acciones de la compañía. Decisiones que según el directivo jugarán a favor del 100% de los accionistas. Y pese al acuerdo entre el Grupo Económico Antioqueño y los Gilinski, reveló que el Grupo Sura cerrará el año con utilidades significativas. Cerramos un año en que tenemos dos hechos muy importantes. El primero, que seguimos creciendo en doble dígito. Es un año en que a octubre hemos incrementado en 5 billones los ingresos de Grupo Sura. Y segundo, que estamos sacando un poco los efectos muy puntuales, por ejemplo, 618.000 millones del impuesto diferido, precisamente por la transacción. Estamos llegando casi que en los últimos 12 meses a 2.4 billones de pesos de utilidad. El presidente del grupo empresarial también se refirió a la renuncia de su cargo. Hasta muy pronto, porque pues es parte del compromiso. Creemos que nos quedan unos pocos meses aquí. Las declaraciones en exclusiva para este noticiero las entregó al finalizar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas convocada hoy en Medellín. El gobierno nacional lanzó un ultimátum a más de 200.000 familias para que reclamen la devolución del IVA. Hay más de 3 ciclos de pago acumulados. Hay preocupación en el gobierno porque más de 200.000 familias no han reclamado la devolución del IVA. Estos recursos, como son rezagos del ciclo 1, 2 y 3, están acumulados, son 267.000 pesos para cada familia, que son las familias más vulnerables. Son más de 54.000 millones de pesos los que se dejarían de girar si no se cobran antes del 2 de diciembre. Es una invitación también a esas familias para que vayan y reclamen estos recursos por intermedio de su red. Los beneficiarios de la devolución del IVA son grupos A y B del Sisbén y que no han recibido subsidios del Estado. Para consultar si usted es beneficiario de esta devolución, puede ingresar a la página de Prosperidad Social. El director de Asuntos Gremiales de la Federación Nacional de Cafeteros, Carlos Armando Uribe, defendió la institucionalidad de la agremiación y pidió reconocimiento al gobierno. En la antesala al Congreso Nacional Cafetero de la próxima semana, la agremiación defendió la administración de la federación al señalar que su gestión va en beneficio de la caficultura colombiana. Para ello se mantiene una institucionalidad, la cual sigue siendo sólida como se demostró en las pasadas elecciones cafeteras de 2022. Se envió un contundente mensaje al gobierno. Yo le digo con inmenso respeto cuando a veces el gobierno o algún ministro pues no reconoce como a esta institucionalidad como la representativa de los caficultores, yo digo, ¿y entonces esto es qué? El directivo dijo que los diálogos no deben ser selectivos y mucho menos excluyentes. A mí me llama la atención un poquitico cuando la ministra, con todo respeto, busca otros espacios. Claro, aquí hay que opinar todos, pero a veces se abogan la representatividad y seguramente algunos grupos pequeños. Por el lado de la producción cafetera se esperan 12 millones de sacos al cierre del año, un crecimiento del 8%. Y el presidente del Fondo Nacional de Garantías, Javier Cuéllar, anunció nuevos recursos de crédito para la llamada economía popular. En el último año se han respaldado créditos por 18,9 billones de pesos, de los cuales el 75% está siendo respaldado por garantías en favor del microcrédito. Solo por concepto de economía popular, que incluyen negocios informales, se garantizan 800.000 millones de pesos con bajas tasas de mercado. Desde Puerto Inírida, el presidente del fondo, Javier Cuéllar, anunció que los créditos también llegarán a las regiones. El dirigente señaló que esta es una de las medidas que, además de ir formalizando el comercio, ayuda a impulsar la economía. Es promover el acceso al crédito de los microempresarios de la economía popular, beneficiando a cerca de 300.000 familias de Colombia. Se agilizará el desembolso de recursos para el último trimestre del año. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,27% a 1.130 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización del 3% a 2.575 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 3,11% a 30.500 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada, al movilizar 14.186 millones de pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.